La primera semana que vamos a emplear para el desarrollo del curso. Tal vez encontremos palabritas nuevas, algunos también ya la conocen, o algunos términos fáciles de deducir, ¿ok? Pero sin embargo, la literatura que tú vayas a aplicar, los libros que vayas a leer, siempre alguno va a tener una terminología diferente o va a tener una terminología que tal vez se nos hace un poco ajena, porque no es una terminología que se aplique o se emplee cotidianamente. Entonces vamos a hablar un poquito de esa nomenclatura. Vamos a hablar también el día de hoy acerca de la posición anatómica, ¿sí? Fundamental la posición anatómica. Vamos a ver cuáles son las características que tiene esta posición y por qué es necesario que nosotros la conozcamos. Por otro lado, también hablaremos de los planos para conocer los tipos de corte que se realizan en algunas estructuras. ¿Cuál es la importancia de esto? Y por último terminaremos con las cavidades, ¿sí? Las cavidades que vamos a encontrar en nuestro cuerpo. Que dicho sea de paso, eso también vamos a verlo en la práctica. ¿Quién ha disecado de acá? ¿Alguien ha hecho alguna disección alguna vez? ¿En la clase anterior no han hecho una disección? ¿No? Hoy día van a disecar entonces, ¿sí? Entonces, parte de la práctica de hoy día pues es enseñarles cómo se coge el bisturí, cómo se va a hacer la disección, porque es importante conocer los planos anatómicos, ¿no? Para que hagas una buena disección. Ahí vamos a ver el tacto que tienen algunos para poder hacer incisiones o separación de tejidos. ¿Bien? Cómo cogen el bisturí, cómo cogen agujas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, sin más preámbulo, si no tienen ninguna pregunta o consulta, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y vamos a empezar con la anatomía y sus métodos de estudio, ¿sí? Justamente, pues, la diferencia de este curso de morfofisiología en relación al del año pasado. No se preocupen por esto, estas PPT se las voy a dar a la delegada, si es que les sirve de algo. Igual es bastante teórico esta primera sesión, ¿okay? Luego hablaremos un poco de la terminología anatómica empleada para el desarrollo de este curso, la posición anatómica, los planos anatómicos, las relaciones y las cavidades del cuerpo. ¿Bien? Entonces, como ustedes ya saben y seguramente han conversado la clase anterior, la anatomía viene a ser el estudio de todas las estructuras del cuerpo humano. ¿Ok? Pero antiguamente se creía pues que estudiar anatomía tenía la finalidad de memorizar todo lo que ves ahí. Ahora no, memoria que va a durar para siempre. Entonces, para que no te olvides de las estructuras, yo te sugiero y te recomiendo que siempre las relaciones, ¿no? Por acá tengo un músculo y veo que por este lado está pasando una arteria. Trata de relacionar las estructuras adyacentes para que se te haga más fácil a la hora del examen y no te pierdas, no tengas que ver todo el cuerpo para poder ubicar. ¿Ok? Entonces, la idea del curso de anatomía pues es reconocer todas las estructuras tanto de manera macroscópica como microscópica, ¿no? Al menos en este curso de morfofisiología sí se va a cumplir pues que lo vamos a ver microscópicamente, ¿no? Ustedes van a ver tejidos, mientras vamos a ver los músculos del brazo, por ejemplo, seguramente en histología estarás viendo los músculos, los tipos de músculos, fibras musculares, ¿no? Entonces la anatomía pues no solamente viene a ser las estructuras, reconocer las estructuras en una macrovisión, sino también en micro. ¿Ok? Los métodos de estudio de la anatomía han variado actualmente, ¿sí? Seguramente ustedes han visto en TikTok, en Instagram, etcétera,
las maneras de estudiar anatomía han cambiado rotundamente. ¿Conocen algún software de anatomía? Sí, una aplicación. Por ejemplo, el Complete Anatomy, por ejemplo, ¿no? Para los que no han visto el Complete Anatomy, se puede descargar gratuitamente, ¿sí? Eso es anatomía en 3D y te va a ayudar a que puedas ubicarte cuando vengas al anfiteatro, ¿sí? Tú lo ves en tu computadora y dices, así es el corazón, lo puedes girar, puedes ver las estructuras vasculares que están en la parte anterior, en la parte posterior. Entonces, tener ese tipo de aplicativos, ese tipo de programas, pues nos ayudan a nosotros a familiarizarnos con la anatomía. Si bien no lo tocas, pero sí se pueden ver tridimensionalmente y eso es importante también. Bien, entonces, vamos a ver cuáles son aquellos métodos tradicionales que se aplicaban anteriormente y que se siguen aplicando en algunos casos, y los métodos modernos que en algunos casos nosotros también nos vamos a involucrar, ¿sí? Por ejemplo, hoy día es una clase básicamente teórica, pues usar el Complete Anatomy no tiene mucha relevancia, pero cuando hagamos huesos, cuando hagamos músculo y articulaciones, ahí sí lo vamos a aplicar, vamos a enseñarlo, ¿ya? Dentro de los métodos tradicionales que tenemos, hasta el año pasado estábamos desarrollando una anatomía topográfica, ¿sí? Por región. Esta anatomía era importante y era, bueno, ya no todos nos hemos acostumbrado a este tipo de anatomía. ¿Por qué? Porque ibas en orden, ¿sí? Primero conocías bien el hombro, una vez que sabías todas las estructuras, pasabas a la región del brazo y de ahí te ibas a dar cuenta que todo tenía relación. Las estructuras del hombro tenían que ver mucho con la región del brazo. Seguías estudiando brazo, terminabas de estudiar brazo, ibas al codo y veías que las mismas estructuras e incluso del hombro se iban al brazo y después al codo. Entonces, era importante que siempre uno tenga clara bien conocida cada región para seguir avanzando. Ese era el lado positivo de la anatomía topográfica, ¿no? Que en una sola sesión tú podías conocer absolutamente todo de esa región: huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, nervios, arterias y venas. En esta oportunidad nosotros vamos a hacer una anatomía descriptiva o sistemática. Vamos a hacerlo por sistemas. Hablaremos en primera instancia pues del sistema esquelético, hablaremos de los huesos, las características de los huesos, qué reparos anatómicos tienen los huesos, ¿no? Qué tipo de huesos son. Luego hablaremos de las articulaciones, ¿no? ¿Quién me puede definir qué es una articulación? ¿Qué es una articulación? Ok, una de las funciones podría ser que nos da movimiento, pero ¿qué concepto nosotros le podríamos dar a una articulación? O menciónenme primero una articulación. La rodilla. La rodilla, excelente. Veamos nuestra rodilla. La rodilla tiene una flexión y una extensión. ¿Recuerdan? Entonces, para que se dé esta articulación debe haber la unión de dos o más huesos, ¿no? Porque en el caso de la rodilla se articulan tres. ¿Quiénes se articulan en la rodilla? El fémur, la tibia, peroneo. ¿Qué huesito tienes en la parte de adelante? La patela. Si lo conoces como rótula, es lo mismo. ¿Sí? Patela o rótula es lo mismo. Bien,
Entonces podríamos definir nosotros pues que las articulaciones vienen a ser el lugar donde se unen dos o más huesos. Listo. ¿Será cierto que todas las articulaciones se mueven? ¿No? ¿Qué articulación no puede mover? Los huesos del cráneo. A ver, mueve tu parietal. No puedes, ¿cierto? No puedes mover el parietal. Los huesos del cráneo están unidos mediante suturas. Y las suturas no tienen movimiento. A diferencia de otras como el que hemos hablado, la rodilla, una articulación con gran rango de movimiento. ¿Okay? Entonces, las articulaciones pueden ser, o son mejor dicho, la unión de dos o más huesos que pueden o no tener movimiento. ¿Sí? Pueden o no tener movimiento. Muy bien. Una vez que tengamos claro, porque esto es básico, doctores, ¿ah? Cuando tú veas huesos, tú vas a tener que conocer el origen de los músculos, la inserción de los músculos, la inserción de los ligamentos, la inserción de los tendones. ¿Sí? ¿Por qué te digo que es importante? En el caso de los músculos, todos los músculos van a tener una contracción, ¿sí? Para que realicen el movimiento. Y acuérdense esto y grábenlo para siempre. Toda contracción muscular es hacia el origen del músculo. Si tú sabes cuál es el origen y cuál es la inserción, entonces tú vas a conocer cómo es que se contrae el músculo y vas a poder deducir qué función tiene ese músculo. Ya no vas a tener que memorizarlo, lo vas a deducir. Ya vas a ver, cuando hagamos músculos de miembro superior, miembro inferior, y veamos las funciones, yo te voy a repetir, ¿cuál es el origen del músculo? ¿Cuál es su inserción? Miren cómo se contrae. Y van a ver que la contracción siempre va a ser hacia su origen. ¿Ok? Entonces, acuérdate de eso, tómalo en cuenta, porque cuando hagamos huesos, yo te diré, por ejemplo, en la clavícula, pues no, en su borde anterior se va a originar el músculo pectoral mayor, ¿no? Así poco a poco vamos a ir aprendiendo los orígenes y las inserciones de los músculos. Una vez que tengamos claro, pues, los músculos, vamos a proceder a hablar de los nervios. Porque recuerden que los nervios, el sistema nervioso en este caso, es el encargado de brindarle inervación motora a los músculos y sensitiva a la piel, ¿cierto? Entonces, para que exista un movimiento muscular va a ser necesario que este músculo presente una inervación motora. ¿Bien? Y en el caso de la piel, pues va a tener una inervación sensitiva. ¿Sí? ¿Agregar? Muy bien. Después, pues, en morfofisiología 2, ya vamos a ver lo que son las vísceras, ¿no? Bueno, que en morfo 1 sí vas a ver vísceras, ahora vamos a ver un poco de cerebro, del sistema nervioso, pero ya en morfofisiología 2 vas a ver mayor cantidad de órganos y vísceras. ¿Okay? Ambas anatomías son de tipo macroscópico, ¿no? Anatomías que se pueden ver en gran magnitud. En cambio, esta es la anatomía microscópica. Esta anatomía microscópica puede ser de una estructura sana, o en este caso la anatomía patológica es de una estructura pues enferma. ¿Qué estoy viendo? No te preocupes. Acabando el ciclo ya sabrás qué estás viendo. Estas pequeñas estructuras rosadas con un núcleo oscuro son miocitos. ¿Sí? Lo que estás viendo aquí es una parte del miocardio. Es un miocardio que está sano. Miren, esto es muy parecido. Muy parecido, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Miren estas estructuras, estas zonas blanquecinas, ¿ves? Acá, acá. Esto nos evidencia pues que este
miocardio ha tenido un infarto. ¿Sí? Esta es una imagen de un tejido, en este caso de una porción del miocardio que ha tenido un infarto. Es algo patológico, no es algo normal, ¿no? Por eso se conoce como anatomía patológica, lo que está enfermo. ¿Sí? Y acá podemos ver pues el infarto. Ambos son los mismos tejidos, uno sano y uno enfermo. Son dos tipos de anatomía que, al menos en este curso, lo vas a ver. Luego tenemos la anatomía del desarrollo, ¿no? Lo que se conoce como embriología. ¿Han llevado embriología? Ya ustedes saben cómo todo es este proceso evolutivo y la formación pues, de las estructuras o de los órganos, ¿no? Y también existe una anatomía comparada. En esta anatomía comparada lo que se compara son estructuras que tengan cierta semejanza, ¿no? Como por ejemplo el miembro superior de una persona con el ala de un pajarito o el ala de un murciélago. Tienen las mismas estructuras óseas, pero obviamente con la diferencia del tamaño, del espesor, del grosor y de la longitud. ¿Bien? Pero sin embargo presentan las mismas regiones, las mismas porciones, e incluso pues se puede observar, ¿no? Por ejemplo el úmero en el caso de la persona, en el caso de una paloma, en el caso de un murciélago. ¿Okay? El radio, el cúbito, el radio y el cúbito, el radio y el cúbito también, ¿no? En este caso pues es algo que se denomina una anatomía comparada. No, por ejemplo, cuando yo estudiaba corazón, ¿qué me decían a mí? Anda al mercado y trae un corazón de chancho, ¿no? Yo iba con mi corazón de chancho a la universidad y el profesor con su corazón humano, y eran totalmente iguales. Tenían la misma forma, obviamente el corazón del chancho es más grande, ¿no? Pero en sí las estructuras, la forma, era exactamente lo mismo. Cuando algún día te toque estudiar corazón, te compras un corazón de chancho y es lo mismo, ¿no? Igual con respecto al ojo, ¿no? El ojo de la vaca también es muy similar, lo que cambia es el tamaño también, ¿no? Entonces, a eso se conoce como anatomía comparada, ¿no? Son diferentes especies, pero sin embargo las estructuras son muy parecidas. La técnica, los métodos modernos, por ejemplo, tenemos la técnica de imagen, y esto es lo que vamos a aplicar bastante nosotros en este curso. Bueno, ya lo hemos venido aplicando desde el año pasado, ¿no? Hacíamos la clase de miembro superior y pues también veíamos radiografías o tomografías del miembro superior, ¿no? Entonces, las imágenes radiográficas, estos exámenes auxiliares, pues, complementarios, también vamos a estudiar, ¿no? Obviamente no en profundidad, pues, ¿no? Pero sí como para que más o menos usted tenga una noción de qué es lo que puede ver en este tipo de imágenes, sobre todo las radiográficas. ¿Bien? También en la actualidad aplicamos mucho, y nosotros también vamos a aplicar, la anatomía digital y virtual, ¿no? Vamos a trabajar, yo particularmente trabajo mucho con el Complete Anatomy, me gusta trabajar porque me parece bastante dinámico, entonces lo vamos a aplicar también en la clase de anatomía. ¿Okay? Ahora hay otros con realidad virtual donde tú puedes mover el corazón a voluntad, no con el mouse, sino con tus manos. Están bastante, ya se está poniendo bastante tecnología para poder aplicar ya en esto del estudio de la anatomía. Otros métodos modernos, bueno, no tan modernos, ¿eh? Por ejemplo, la plastinación. ¿Ustedes han escuchado hablar de la plastinación? Es un método para la conservación de cadáveres. Miren, esta es una persona embarazada, una mujer gestante, y donde se puede ver pues el feto adentro, ¿no? Este tipo de conservación de cadáveres consiste en que los músculos tienen una consistencia
no real, no blanda, sino dura. ¿Sí? No se puede mover. Ahí esa muestra está ahí para siempre. Ya no se puede bajar del brazo, no se puede hacer nada. Se queda así. Pues nos sirve pues para ver algunas estructuras. Este tipo de mantenimiento de cadáveres se hacen con bombas al vacío. Se colocan las muestras en estas bombas al vacío, pues, y la textura de los músculos pues tienen otra consistencia, dura. A diferencia de este método que muy pocos se están aplicando y que es muy importante, sobre todo para los que van a trabajar con cirugías. Se llama el método Thiele. Si tú ves la muestra, parece que recién hubiera fallecido. Es una muestra fresquita. Tú vas a tocar el músculo y es depresible, tal cual como si fuera nuevo, una muestra nueva, ¿no? Este método de Thiele consiste en sumergir las muestras o los cuerpos en sustancias por un periodo más o menos de 4 meses. Entonces, no se usa mucho el formol, son otros químicos. ¿Bien? Se sumergen y el cuerpo, ustedes saben, pues, ¿no? Cuando el cuerpo está en la morgue, por ejemplo, ya la textura, la forma no es la misma. Pero cuando se sumerge en esta sustancia de Thiele, el cuerpo empieza a tener las mismas características como al inicio. Los músculos, mira cómo se ven brillantes, como si estuvieran nuevecitos, una muestra nueva. ¿Bien? Actualmente, algunas universidades están aplicando este método ¿para qué? Para tener cuerpos, podríamos decir, nuevos y puedan practicar ahí cirugías, por ejemplo, cirugías laparoscópicas. ¿Sí? Entonces, es un método que actualmente no se emplea en todas las universidades. Hay algunas que sí están aplicando este tipo de método, ¿no? Es bien interesante. Lo malo es que esos cuerpos pues, tienen que estar sumergidos por 4 meses. Sin embargo, la duración de estos cuerpos, de estas muestras, tienen mucho tiempo, ¿no? Pero obviamente si le haces una incisión no se va a regenerar, ¿no? Sino que ya está cortado y ya. Pero, o sea, si no le hacen nada, si lo usan, por ejemplo, para intubar, o sea, esa muestra te va a servir bastante tiempo, ¿no? A diferencia de la plastinación, ¿no? Una vez que tú haces un corte o lo colocas en una posición determinada, esto ya no vuelve a su lugar, ya no vuelve a su posición y los músculos se vuelven más duros. Aquí un resumen de la terminología anatómica. Hasta 1998 se utilizaba la nómina anatómica. Tenía alrededor de 50.000 términos y entre ellos tenían muchos epónimos. ¿Qué son epónimos, profe? Por ejemplo, yo por ahí estaba disecando y descubrió una arteria, yo le ponía mi nombre, la arteria de Pedro, ¿no? Lo ponía en el libro, la arteria de Pedro, y tú tenías que aprenderte con el nombre de arteria de Pedro. Ahora ya no es tanto así. Actualmente se usa la terminología anatómica internacional, en donde se da una relación de términos y aquí sí se radica totalmente el uso de los epónimos. Ya no se usan epónimos. Un epónimo muy conocido, por ejemplo, ¿han escuchado hablar del conducto de Steno? No, ya no. Trompas de falopio. ¿Dónde están las trompas de falopio? En el útero, ¿cierto? Ya. Seguramente han escuchado de trompas de falopio. Falopio es un epónimo, ¿no? Ahora en los libros no vas a leer trompas de falopio. Todos los libros actuales, ediciones modernas, ¿qué te dicen? Trompas uterinas, ¿no? Ya no vas a leer trompas de falopio. El conducto de Steno era un conducto de acá que transporta saliva, ¿no?
Antes se llamaba conducto esteno, ahora ¿cómo le dicen? Conducto parotídeo. ¿Por qué? Porque viene de la parotia. Asimismo, las trompas de falopio son denominadas trompas uterinas porque salen del útero. ¿Bien? Entonces, en esta terminología anatómica internacional ya se erradican por completo el uso de los epónimos. Sin embargo, actualmente si tú vas a un hospital, estás en plena cirugía, es posible que el doctor maneje la nomenclatura clásica, ¿no? No te preocupes, nosotros vamos a hablar con ambos términos, ¿sí? Yo te diré, esto se llama la trompa faringotimpánica, antes conocida como trompa de Eustaquio o tuba auditiva. Entonces te voy a dar varios términos para que los tengas ahí, hagas tu diccionario de términos y pues manejes ambas terminologías, ¿no? Porque uno nunca sabe con quién se va a tocar. Puede tocarte un profesor que sea de la escuela clásica, ¿no? Y tenga y maneje esos términos antiguos, ¿ok? Con respecto a la terminología, vienen a ser aquellos términos que vamos a emplear constantemente a la hora de describir la posición de una estructura. En primer lugar, antes de empezar con esto de la terminología, es necesario que tú sepas esto, la posición anatómica. Cuando tú leas un libro actual de anatomía, todos los libros, ya sea el que tú leas, siempre van a describir las estructuras anatómicas basándose en esta posición. Una persona que está en bipedestación, totalmente erguida, miren sus manos. ¿Cómo están sus manos? Con la palma hacia adelante, ¿no? Lo cual se conoce como supinación, ¿no? Las manos en supinación, miren los ojos. ¿Está mirando hacia abajo? Está mirando hacia el horizonte, hacia el frente. Los miembros inferiores ligeramente separados y los miembros superiores totalmente extendidos. Cuando tú leas un libro, tú ya debes estar pensando en una persona en esta posición. Repito, todos los libros actuales hablan o se refieren a las estructuras describiéndolas en esta posición anatómica. A diferencia de los libros clásicos o libros antiguos, en donde describían a las estructuras en una persona totalmente echada. ¿Por qué? Porque antes, mientras disecaban, empezaban a relatar lo que estaban viendo y la otra persona escribía. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre los libros clásicos y los libros actuales, ¿no? Todos los libros actuales se enfocan en esta posición, en una posición anatómica. Ahora sí. Entonces, acá vemos a una persona, mira, en posición anatómica. Y hay varios términos que se van a emplear para poder referirnos, poder ubicar a ciertas estructuras. Con el término superior e inferior no hay ningún problema. El término anterior y posterior, no hay ningún problema con esos términos. Tú sabes que anterior es adelante, posterior es atrás. Pero ¿qué pasa con algunos libros? No emplean el término anterior, sino que emplean la palabra ventral. ¿Sí? Entonces, por eso que hay algunos libros que al usar términos tal vez un poquito nuevos, nos va a parecer un poco aburrido. Por eso es necesario que conozcamos la terminología, pues, para poder comprender. ¿Bien? Entonces tenemos la parte anterior o parte ventral, la parte posterior o parte dorsal, la parte interna y externa. Estos dos términos, por ejemplo, actualmente ya no se utilizan, interno y externo. ¿Qué términos se emplean? Medial y lateral. Cuando nos referimos a una estructura que se encuentra hacia la parte interna, o se aproxima hacia la línea media del cuerpo, diremos pues que es una estructura medial. Mientras que las estructuras que se alejan de la línea media
vienen a ser estructuras externas o laterales. ¿Bien? Medial o interno, externo o lateral. Y luego tenemos al término proximal y distal. Pero esto se va a emplear de acuerdo o teniendo como referencia el origen del miembro. Por ejemplo, el miembro superior se origina a nivel del hombro. Entonces, yo puedo decir que el brazo se encuentra en una posición proximal, a diferencia de la mano. La mano se encuentra en una posición distal, porque está más distante del punto de origen, está más lejos del punto de origen. ¿Bien? Entonces, esos son básicamente los términos que vamos a usar, ¿no? Para el término superior también se le conoce como la porción cefálica, porque está más cerca a la cabeza. Para inferior también se emplea el término podálico, porque está en relación al pie. ¿Ok? Otra cosa interesante, y siendo la segunda clase hago la aclaración. Cuando hablemos de la mano, en la mano vamos a encontrar la palma de la mano y el dorso de la mano. En el caso del pie no vas a encontrar la palma. En el caso del pie vas a encontrar la región plantar y en la parte anterior la región dorsal. Dorsal aquí, la parte superior del pie, y la región plantar pues es la parte más inferior o la cara inferior del pie. Con respecto a los planos anatómicos, recordar que hay 3 planos básicos. El primero es el plano sagital. Podemos ver este rectángulo de color azul. Este plano sagital pues lo que hace es dividir un cuerpo, un órgano, una estructura en 2 partes, una porción del lado izquierdo y una porción del lado derecho. Este plano sagital pues es un plano en sentido vertical. Asimismo, en un sentido vertical voy a tener el plano coronal. El plano coronal se dice que es perpendicular al plano sagital, es decir, que va a formar 90 grados con el plano sagital. En este caso, el plano coronal lo que hace es dividir al cuerpo o la estructura en 2, una porción anterior y una porción posterior. Son los únicos planos que vamos a encontrar en sentido vertical. Y en sentido horizontal vamos a encontrar el plano transverso. Este plano transverso divide una estructura u órgano en 2. Una porción superior o cefálica y una porción inferior o podálica. ¿Bien? Esto es importante, conocer los cortes. ¿Por qué? Porque hay algunas estructuras o cavidades que para poder estudiarlas son necesarias, pueden realizar cortes. ¿Ya? Con respecto a las regiones del cuerpo, hay muchas regiones del cuerpo. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el número 2? ¿Qué región es? Miembro inferior es todo, pero específicamente el 2. ¿Qué opinas? ¿Pierna o muslo? Ah, ya. Muy bien. Muslo, ¿no? La región del muslo. Mira acá adelante la región de la rodilla, la región de la pierna, la región del tobillo. Número 5, ¿quién me puede decir qué región es? La región poplitea, ¿no? La región poplitea. Profe, pero es la rodilla. No, la rodilla está adelante. Atrás está la fosa o región poplitea, ¿no? Vamos a ir viendo pues cada una de las regiones, ¿no? La región cefálica, la región cervical, la región del hombro o axila, la región del brazo, antebrazo,
la fosa del codo, la región del carpo, la región de la mano, la región torácica, la región abdominal y la región del dorso, ¿no? La región del dorso. ¿Bien? Vamos a ver muchas regiones. Y aquí tenemos las cavidades del pulso, ¿no? En primer lugar, debemos conocer que tenemos una cavidad dorsal y una cavidad ventral. Dorsal está atrás. Esta cavidad dorsal está formada por la cavidad craneal y algunos le dicen cavidad espinal o conducto vertebral. A esta región de aquí, pues donde precisamente voy a encontrar la médula espinal. ¿Qué cosas voy a encontrar yo en la cavidad craneal? El cerebro, ¿qué más? Cerebelo. ¿Qué más? Pero eso es parte del cerebro. Cerebro, cerebelo, ¿qué más? Le falta una cosita así chiquitita. El bulbo raquídeo es parte de esa cosita chiquita, ¿eh? El tronco encefálico, ¿no? O tallo cerebral, le dicen algunos, también es válido. Bueno, pues esas estructuras vamos a encontrarlas en la cavidad craneal. Cuando nos toque hablar acerca del cerebro y del cerebelo, vamos a dividir esta cavidad craneal en dos, pues, ¿no? Una cavidad o un espacio supratentorial e infratentorial. Pero tranquilos, ya llegaremos a ese punto. Y luego tenemos la cavidad ventral. Pero esta cavidad ventral sí está formada por varias cavidades, miren. La cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Profe, torácica es con X. Algunos libros lo escriben con C, otros lo escriben con X. ¿Bien? La cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Un órgano que encontremos en la cavidad torácica, corazón. Otro, pulmones. Otro, la glándula tiroides está acá. El esófago, excelente. Otro más. La laringe. La laringe está en el cuello, doctora. La faringe también está en el cuello, doctora. El timo. Correcto. Y luego en la región abdominal, ¿qué tenemos? Básicamente todas las vísceras del sistema digestivo, ¿no? En la pelvis, la vejiga, ¿qué más? ¿Tú crees que vas a encontrar intestinos en la pelvis? Voy a encontrar la parte final del intestino grueso, ¿no? Parte final del intestino grueso. Correcto. Excelente. Pero ¿saben qué sucede? Que la cavidad torácica se complica un poco. ¿Por qué? Porque tiene más divisiones. La cavidad torácica va a tener en primer lugar unas cavidades llamadas cavidades pleurales. Precisamente las cavidades pleurales son donde se alojan específicamente los pulmones. ¿Bien? Pero estas cavidades pleurales las tenemos hacia los costados. En el medio tengo el corazón. Y ese corazón está rodeado por una membrana llamada el pericardio. Por eso la cavidad se conoce como cavidad pericárdica. ¿Ok? Ahora, miren, si nosotros sacamos las cavidades pleurales, nos va a tocar esto, nos va a tocar ver esto. Todo este espacio se conoce como mediastino, ¿sí? Entre las cavidades pleurales, si bien está la cavidad pericárdica, es más grande este espacio.
¿sí? Es todo esto. La cavidad pericárdica es todo lo que está en rojo. Hacia arriba tengo el mediastino superior, hacia adelante tengo el mediastino anterior y por detrás de la cavidad pericárdica el mediastino posterior. Dicho sea de paso, a esta cavidad pericárdica también en este caso se le conoce como el mediastino medio. Bien, acá estamos. Mediastino superior, el mediastino medio, pues, ¿qué es esto? Debería ser la cavidad pericárdica. El mediastino anterior y hacia la parte posterior el mediastino posterior, ¿no? Por último tenemos la cavidad peritoneal, ¿no? Que está dentro de la cavidad abdominal. Ya vamos a ver qué es peritoneo y cuál es la función de este peritoneo. ¿Bien? Y esa es la clase del día de hoy.